el deber de guardar el corazón. Hemos venido hablando sobre esto ya durante mucho tiempo. Creo que me queda esta y la última sobre este tema. Hermanos, y casi que llegando a la conclusión de nuestro tema, esperamos que estas enseñanzas hayan sido captadas por su alma y sepa el deber, la obligación de lo que debe hacer en cuanto a guardar su corazón, porque recuerde, de él mana la vida. El deber de guardar el corazón cuando se sufre por la fe cristiana. Cuando se sufre por la fe cristiana. Mateo, capítulo 16, desde el versículo 13, leeré algunos versículos para introducir nuestro tema. Y dice Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo, nuestro Salvador, está investigando cuáles son los sentimientos que el pueblo tiene acerca de él. Y hace la consabida pregunta. Pero sus respuestas casi que nos pareciera no le interesan muchísimo lo que dicen los apóstoles. Pues allí hay una diferencia de cosas y esto es lo que le cuentan sus discípulos. Pero más allá de escuchar lo que los discípulos le estaban diciendo y lo que el pueblo pensaba acerca de él, se dirige especialmente a ellos y les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? A lo que Pedro responde con la ayuda del favor divino, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El discípulo reconoció de una manera abierta y dirigido por el Señor que Él era el Hijo de Dios. Y Cristo, percibiendo la mano providencial de su Padre en ello, lo llamó roca, roca sobre la cual Él edificaría su iglesia. Pero esperen, no era sobre Pedro que el Señor iba a poner su iglesia. Esto lo sabemos con claridad, pero ayudémosle a aquellos que han pensado que es sobre el apóstol Pedro que la iglesia se construyó. Es sobre la afirmación hecha por Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una afirmación poderosa. Así que el Señor habló sobre qué sería su iglesia. Y habló que la fuerza que las puertas del infierno tendrían sobre su iglesia no iban a prevalecer por siempre. Y lo que aquí el Señor Jesucristo está declarando son tres cosas muy interesantes. Una, que Él tendría una iglesia en este mundo. Dos, que esa iglesia que Él tendría en este mundo sufriría una intensa oposición, no solo de parte del mundo, sino también con todas las fuerzas y el poder del infierno entero. Y en tercer lugar, que esta misma iglesia, a pesar de todo el poder y maldad del diablo, se mantendría firme. Desde aquel día hasta el presente, esta profecía se ha podido verificar al pie de la letra de manera maravillosa.
Cristo estableció su iglesia y desde entonces, ¿con qué fuerza se ha opuesto contra la iglesia todos aquellos príncipes, reyes, monarcas, gobernadores, autoridades y hombres del común, todos pertenecientes a este mundo? Y cómo la iglesia, a pesar de todo, ha soportado y ha retenido lo que es suyo. Es maravilloso observar las innumerables tormentas y tempestades que la iglesia de Jesucristo ha venido venciendo y que continuará haciéndolo, entre tanto que nuestro soberano Dios venga a recogerla de este mundo. He usado esta breve introducción, hermanos queridos, para mostrarles que como antaño, hoy los creyentes que formamos parte de la iglesia de Cristo no estamos exentos tampoco de sufrir persecuciones, desagravios, ofensas y todo tipo de persecuciones, todo tipo de desprecios de parte de quienes nos están rodeando. Esto, hermanos, se constituye realmente en un verdadero peligro cuando personas con débil fe no logran entender el plan del Señor, no logran entender qué es la iglesia. Por eso, basado en 3 épocas de la iglesia, me propongo situar al creyente en la realidad que como hijos de Dios, en la realidad de las dificultades que como hijos de Dios debemos enfrentar por causa de esa fe. Así que estas 3 épocas se las voy a enumerar. Primero, un pasado difícil de la iglesia. Segundo, un presente difícil en la iglesia. Y tercero, un futuro esperanzador para la iglesia. Vamos entonces a nuestra primera época. Un pasado difícil de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo aún estaba en la tierra, y en esa preparación con el corazón de sus discípulos, siempre procuraba a través de sus enseñanzas fortalecerlos de una manera bien especial. Y aquí hay otra. El Señor estaba con ellos y de pronto ellos preguntan al Señor cuáles serían las señales antes del fin de este presente siglo. A lo que Él les responde allá en Mateo 24, versículos 8 al 10. Él les responde y les dice: y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Con estas advertencias, lo que el Señor Jesucristo pretendía con los discípulos no era prevenirlos, ni tampoco con esa respuesta lo que el Señor pretendía era satisfacer la curiosidad de ellos, sino más bien lo que Él les quería enseñar era que se mantuvieran en guardia y en vela. Su enseñanza era más a la preparación de los eventos venideros que darles una idea detallada de los eventos venideros. Lo que en estos momentos el Señor estaba haciendo era predecir a los suyos del sufrimiento que les vendrían, sufrimientos de todo tipo. Jeremías 37 dice: tiempo de angustia para Jacob. Así que los creyentes sufrirían aflicciones, sufrirían muerte, sufrirían odio universal, una tendencia hostil y sistemática hacia ellos. Así que ellos sabían, ya eran advertidos por el Señor qué podía pasar, y sin embargo el Señor les dio una misión para cumplir,
No era simplemente en creer en Cristo y nada más. La misión que el Señor les dio era que a través de la dirección del Espíritu, cuando el Señor les diera el poder del Espíritu, entonces ellos podrían ser testigos del Señor y proclamarían su nombre. ¿Y esto para qué? Para confusión de los gobernantes judíos y para el asombro de los seguidores gentiles. Pero durante el cumplimiento de su devota tarea, muchos, y vamos a decir contados por miles, murieron cumpliendo este sagrado deber. Desde que fueron sus inicios de la iglesia, todos los que decían ser cristianos eran perseguidos, asesinados, ridiculizados, exiliados por los imperios y por los gobiernos de turno. No podía ser más tenebrosa estas acciones sobre los cristianos. A nosotros nos parece que, bueno, la historia nos dice así, y tal vez leemos estas letras y pasamos tan superficialmente sobre esto, pero nosotros no hemos ahondado siquiera un poco en nuestro corazón a mirar qué fue lo que sufrieron ellos. Y el valor que esta persona tuvo, inclusive, hermanos, para los gobiernos de turno. Los cristianos se habían vuelto, por decirlo de alguna manera, el ejército más peligroso a combatir, porque ellos estaban yendo contra su autoridad, según decían. Así es que encontramos en la Escritura uno de los primeros ejemplos de uno de los hombres que murió por causa de predicar el santo evangelio a los asesinos de Cristo, y ese fue Esteban. Recuerden que este hombre, aún viendo las amenazas alrededor suyo, porque yo me imagino que cuando él estaba rodeado de ellos cada uno tenía en sus manos una piedra para hacer justicia sobre Esteban. Pero creen que Esteban se amilanó por esa situación. Este hombre, al contrario, les enseñó el evangelio de Cristo, y aún así no fueron persuadidos, sino por el contrario lo apedrearon hasta matarlo. Pero la turba enemiga de Cristo no paró allí, sino que son incontables los muertos que sus manos asesinas tienen en su haber. Y allí cayeron también los apóstoles, estos que fueron advertidos por el Señor Jesucristo que era exactamente lo que les iba a pasar. La historia nos cuenta que cuando estas personas creían en Cristo, se maravillaban tanto del Salvador que no podían hacer silencio de lo que tenían en su alma, así que ellos predicaban a diestra y a siniestra. De tal manera que cuando más eran perseguidos, cuando mayor era su crecimiento, que cuando mayor era su persecución, mayor era su crecimiento. Entre más acababan cristianos, más resurgían. Pero todo aquel que recibía a Cristo sabía a qué se comprometía. Estas personas lo hacían con firme determinación, lo hacían con gozo en su alma, a sabiendas que le tocaría morir por él. Escuchen eso, hermano, a sabiendas que les tocaría morir por el Señor. La convicción por Cristo era muy férrea y no había ningún asomo de terror y miedo hacia los que matarían su cuerpo. Se sustentaban en las palabras dichas por el Señor en Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación. Pero el Señor les dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esto les daba seguridad
Su alma, sabían ellos, estaría en las glorias celestes con el Señor. Ese era su ánimo y esa era su fortaleza. Pero quiero decirles, hermanos, la furia del enemigo de la iglesia no ha parado. Más bien ha seguido afilando sus demoníacas armas y ha continuado a través de los tiempos destruyendo a todo aquel que profesa ser de Cristo. Así que no ha importado si son ancianos venerables, hombres, mujeres, jovencitos, niños, inclusive hasta pequeños infantes. No les importa nada de eso. El fin, la tarea es destruir todo lo que tiene que ver con Cristo. Hermanos, han sido demasiado duras las épocas que ha tenido que vivir el creyente, porque la persecución y el sufrimiento que ellos han vivido lo tuvieron que hacer por muchos siglos. Eso no fueron meses, no fueron días nomás, siglos de sufrimiento, desde que la constitución de la Santa Iglesia del Señor hizo su aparición. Esas fueron las persecuciones más crueles por los enemigos de la Iglesia, que como afirmamos anteriormente, no ha habido ninguno que se haya retraído de perseguir a los cristianos, porque todos los que forman parte de esta sociedad, de una manera u otra, están haciendo esa tarea. Así que no es raro, hermanos, que en un futuro no muy lejano se puedan repetir esos tiempos con la misma intensidad de la ira satánica, por medio de un renacimiento de un imperio espiritual enemigo de Cristo. Y eso lo estamos viendo crecer ya. Así que dejemos esta época, hermanos, y pasemos a nuestra siguiente época como parte de la iglesia de Cristo. Y en segundo lugar, un presente difícil en la iglesia. Un presente difícil en la iglesia. Esta es otra de las épocas en las cuales se debe tener cuidado con el corazón que Cristo ha redimido. Porque en la actualidad, aunque la iglesia no es perseguida como antaño, déjenme decirle, sí hay persecución. En muchos países a los cristianos se les trata con saña, no tienen problema en su destrucción. Hermanos, hemos oído por noticias cómo les prenden fuego a los templos donde ellos están reunidos. En fin, todo por causa del Señor. Pero sabe, esas persecuciones tan intensas son asuntos muchas veces locales. Pero en términos generales, o sea, lo que es común casi en la iglesia del Señor a nivel universal, es que se está viviendo otra manera de exterminar la iglesia. Y permítanme decirles, voy a usar algunas razones para decirles por qué se está tratando de exterminar la iglesia. Y lo más complejo, hermanos, no es desde afuera, es desde adentro, donde se está tratando de destruir la iglesia, de acabar con la fe de los creyentes. Lo primero, hermanos, es que la Biblia ya no ocupa el lugar tan preeminente en los hogares. La Biblia fue quitada de los colegios, de las escuelas, de las universidades, de todo lugar público. Ha sido eliminada por muchos. E incluso, aún desde la misma iglesia, han surgido casos desafortunados en que la Biblia es tratada de la manera más errónea por falsos maestros, por falsos profetas y perros que han querido devorar el cuerpo de Cristo. Se han metido en las iglesias para dañar la fe de los hermanos, disuadirla de lo que realmente es una entrega total a Cristo, enseñándoles cosas que no tienen nada que ver con lo sacrificial. Pero hay otra cosa también muy interesante, y es que quienes
tienen la oportunidad de leer la Escritura, no lo hacen. Y si lo hacen de una manera descuidada. Por eso Satanás aprovecha esas cosas para meterse y dañar la iglesia del Señor. Y si a esto le podemos añadir otra situación adversa, es que la oración individual, la oración familiar, es un hábito que ha venido desapareciendo paulatinamente. Ahora, en muchos lugares ya no se guarda el día del Señor. Más bien, eso se ha vuelto un tema de discusión fastidiosa. Y para complementar esta estrepitosa eliminación, el Señor Jesucristo, el amo y Señor y Dios de la iglesia, es desacreditado, es deshonrado precisamente en la casa en donde están los que profesan ser sus amigos. No es raro escuchar voces enemigas desde dentro de la iglesia. No es raro ir en contra del Señor desde dentro de la iglesia. Algunos se levantan sin ningún temor, levantan su brazo contra la iglesia para destruirla desde dentro de la iglesia. No necesitamos exportar enemigos, aquí mismo se están levantando. Se inquietan por cualquier cosa y levantan su mano fuerte para destruir el cuerpo de Cristo. Hermanos, hoy también al hombre se le ha dado una importancia tal que él es el centro ahora en la iglesia. Todo lo que se canta, todo lo que se predica, todo lo que se enseña es para que el hombre se sienta bien. No importa si hay que pasar por encima de los mandamientos, no importa si hay que negar algunos principios bíblicos, no importa. Pero también hay otra señal de decadencia en la iglesia. Aquella fuerza que tuvieron los de antaño cuando predicaban al Señor, no importando si su vida se pusiera en peligro por predicar a Cristo, lo hacían en cualquier momento, aprovechaban cualquier situación. Pero hoy, hermanos queridos, la iglesia está haciendo silencio, no se predica a Cristo, no se testifica del Señor. ¿Cómo crecerá una iglesia si no hay quien escuche el nombre del Señor? ¿Cómo escucharán el nombre del Señor si no se les predica, hermanos? Esta es otra de las situaciones. Ni qué hablar, hermanos, de los cultos que se realizan en la iglesia del Señor, que no son hoy ni la sombra de lo establecido por Dios para ser adorado. Hoy cualquier cosa el hombre se ha inventado para adorar a Dios y hacer unas fiestas carnales en la iglesia, todo bajo el rótulo de iglesia cristiana. Así que el presente de la iglesia no es de los mejores, no es de los mejores. Pero no hablemos de manera tan general. Ahora yo quiero dirigirme a usted, hermano, usted que está aquí, a usted que lo tengo presente en carne y hueso. Y bueno, algunos escucharán este sermón. Hermanos, tal vez desde el día que usted creyó en el Señor, algo pasó con sus amigos y su familia. Algo pasó. Quizá, amado hermano, sus amigos y sus familiares se volvieron sus enemigos. Miqueas, capítulo 7, versículos 5 y 6.
Miqueas 7, versículos 5 y 6 dice: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Hermanos, y muchos de nosotros sabemos la fuerza tan terrible que tiene nuestra familia sobre nuestras vidas. Tienen un poder sobre nosotros, que cuando les hemos dicho que somos cristianos, entonces nos han amargado la vida. Nos han hecho la vida cuadros, nos han despreciado por eso. Y muchos, por el ánimo de no perder ese amor de la familia, ese amor de los suyos, entonces se retraen de su fe. Muchos no predican al Señor en sus casas y se vuelven como ellos. En vez de ellos volverse como usted, usted se vuelve como ellos, negando así su fe. Hermanos, tal vez si dejáramos un poco a un lado la familia, miremos que hay amigos, hay personas que hemos visto en la iglesia de gran trascendencia en ella, pero que por un problema u otro abandonaron la iglesia del Señor, y eso usted lo vio, y eso cree usted que es posible hacerlo. Tal vez, hermano, usted ha estado orando y al parecer el Señor escondió su rostro por un poco de tiempo. Y piense, hermano, que usted está solo en este mundo, que Dios no lo escucha y que no vale la pena entonces seguir en una iglesia. Hace pocos días hablábamos sobre esta situación y quiero recordársela, hermano, porque son problemas, son asuntos que el enemigo utiliza para debilitar su fe y sacarlo de aquí, porque sabe que si usted permanece aquí, usted es un arma peligrosa contra él. Así que él lo va a seguir debilitando si usted no tiene cuidado. Satanás lo quiere llevar a pensar que el compromiso con el Señor, el compromiso que usted ha hecho con el Señor, lo puede negar. Bueno, hermanos, digamos que aunque todos estos asuntos que acabo de mencionar pueden ser verdad, piense esto. ¿Qué pensaría el Señor Jesucristo si usted abandona su fe en este momento? ¿Qué pensaría el Señor de esto? ¿No estaría usted proclamándole al mundo que a pesar de las promesas de Dios y esa palabra de pacto que usted hizo con el Señor ante Él, los puede dejar porque no se atreve a arriesgarse frente a las circunstancias? Los arrogantes y los mentirosos arriesgan su vida por causas menores. ¿No se arriesgaría usted por el Señor? ¿O es de los que violan su conciencia con el fin de salvar su pellejo? ¿Quién le va a consolar cuando su conciencia le acuse y le condene? Le pregunto, ¿tuvo paz Judas? ¿Cree usted que tendrá paz si sigue los pasos de Judas? Además de esto, hermano, ¿usted desconoce los intereses de Cristo? ¿No cree usted que la causa de Cristo es infinitamente más importante que cualquier interés personal? ¿No debería más bien preferir la gloria del Señor y el avance de su reino antes que todo lo demás? ¿Será que un sufrimiento temporal o algún sacrificio al que pueda ser llamado compite con el honor de su santísimo nombre? Lo motivo, mi amado hermano,
a que no se sienta tentado de acobardarse o vacilar por algún tipo de sufrimiento. ¿Acaso Cristo se comportó así con usted? Recuerde muy bien que el Señor soportó todos los sufrimientos y aflicciones por nuestra causa, y que los suyos frente a los del Señor no se pueden comparar. No olvidemos jamás estas palabras expresadas por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no vaciló, el Señor no retrocedió, sino que sufrió la cruz menospreciando el oprobio, dice Hebreos 12:2. Así que, ¿qué son sus sufrimientos en comparación con los de Cristo? ¿No vale más la vida eterna que el sufrimiento por un momento de dolor? Hermano, piense que si sufre con Él, la Escritura dice también reinará con Él. El apóstol Pablo parece animarnos aquí con este texto en Romanos 2:7. Parece que nos dijera y que nosotros pudiéramos hablar con nuestra alma y le pudiéramos decir: vamos, alma mía, sigue adelante. Él dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Este es un ánimo que nos da el apóstol Pablo. Y en Hebreos 12:4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Mire usted, no son los imperios gobernantes los que ahora quieren destruir su fe. Son esas prácticas erradas de un mal llamado cristianismo. Son sus miedos, son sus dudas. Es el peso de un mundo hostil. Son los deseos de la carne y de Satanás que se involucró dentro de la iglesia para dañarlo todo. Como no pudo con la persecución, entonces cambió de táctica y ahora su táctica es dentro de la iglesia para destruirla. Si abandona su fe ahora por causa de estos pequeños sufrimientos, ¿puede usted mirar cara a cara al Señor el día del juicio? Si lo que quiere es prolongar su vida inútil en la tierra, seguramente quedará expuesto a la condenación eterna. Así que guarde su corazón y no se aparte del Dios viviente, a pesar de cualquiera que sea la circunstancia. Tercero, un futuro esperanzador para la iglesia. Visto lo anterior, pues el panorama también es un poco oscuro. Pero no podemos quedarnos allí, pensando que aunque todo esto ocurra, no vamos a tener la más mínima oportunidad de superar y de solucionar este asunto. Como los creyentes de antaño, tenemos las mismas promesas que el Señor le hizo a esa iglesia. Son las mismas promesas que tenemos el día de hoy. Y el mismo Señor que los acompañó allá es el mismo que nos acompaña acá y nos seguirá acompañando. Así que esto no lo estoy diciendo yo, hermanos, esto lo dicen las Sagradas Escrituras, pues ella dice que bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 6. Recordemos que la salvación no se debe a ningún mérito ni esfuerzo por parte nuestra, sino únicamente a la gran misericordia de Dios, quien tuvo piedad de nosotros en su pura y buena voluntad. Así que si el Señor nos trajo a Cristo y hoy estamos en Cristo, nuestra vida nueva está en Él. Y además, hermano, nuestra resurrección en Él está reservada. No se puede perder, no se marchitará, no se contaminará, nada la podrá dañar. Y ese debe ser el motivo más grande para todo cristiano de alegrarse por esa esperanza de salvación que será consumada aquel día. Salvación descrita por el apóstol Pedro en términos muy estimulantes para el cristiano. Así que la salvación del creyente es un bien tan extraordinario que bien merece, póngame atención a esto, que bien merece soportar las pruebas que esta vida nos da, porque ¿sabe qué están haciendo estas pruebas en nosotros? Lo que están haciendo es refinar los quilates de nuestra fe, cuyo gran valor se muestra aguantándolo todo en aras de la dicha que nos espera. Esa dicha se manifestará cuando Cristo se manifieste. Hoy nosotros formamos parte de esa iglesia gloriosa. Es una de las promesas fieles del Señor y una de las más admirables riquezas que Dios tiene preparadas para los que amamos al Señor. Así que, amados hermanos, dice Filipenses 3:20 y 21, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Puede sujetar todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas, hermanos? Todas. No queda nada por fuera. Todo Él tiene control sobre eso, absolutamente sobre todo. Pero mire, hermanos, nuestra patria no está aquí. Esta tierra es solo un desierto por donde vamos. Así que no, hermano, busque agradarse tanto con lo que hay aquí. Nuestra patria eterna está en los cielos. Por lo tanto, hermano, quitemos nuestra mirada en las cosas de la tierra. Pues si esto está ocurriendo, aquí no hay más, hermanos, y eso lo sabemos, aquí no hay más que goces pasajeros, persecución, hay aflicción, dolor, pecado y malestar. Dirijamos nuestra mirada a donde debe ser puesta, a Cristo en donde está sentado junto al trono del Padre. Un día Él volverá por su amada iglesia y este cuerpo mortal y miserable será transfigurado y un cuerpo mortal ya no entrará allá. Es un cuerpo glorioso que el Señor transformará y todos van a ver, todos sabrán que hay una iglesia por la cual el Señor vino, porque será indescriptible el brillo que tendremos por el Señor. En aquel día, el Espíritu Santo habrá dado el último toque a la imagen de Cristo en nosotros, así como el Padre lo decidió desde la eternidad. Si vemos con claridad lo anterior,
y sin el ánimo de ser peyorativo, ni tampoco minimizar las pruebas acerca de nuestra fe. No son nada en comparación con ese peso de gloria. Segunda los Corintios 4, versículos 17 y 18, dice así la Escritura: porque esta leve tribulación momentánea, escucha hermanos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quien tiene la mirada puesta fija en lo eterno, aunque no se ve, no apegará su corazón a nada que tenga esta vida temporal. Hermanos, pero si por el contrario nuestros ojos están puestos sobre esta vida temporal, entonces nuestro corazón estará apegado acá. Pero lo que nos está diciendo, hermanos, es que miremos hacia el Señor. Porque aquí en esta tierra, hermanos, por mucho que alumbre, por mucho que destelle, por mucho que se vea, nada nos podrá traer para la eternidad bueno. ¿Quién sería tan loco para aventurarse a una eternidad de tormento solo por el fugaz placer del momento o por desmayar ante una leve tribulación si tiene la mirada fija en una eternidad de consolación? Recuerde que los ojos de la fe tienen mayor alcance que los ojos de la carne. Pues los ojos de la carne solo ven lo que está próximo, solo ven lo que pueden palpar, solo ven lo temporal. Pero mientras tanto los ojos de la fe penetran hasta detrás del velo a lo eterno. Así que hermanos, la esperanza de gloria y la presencia de nuestro eterno Salvador, el Señor Jesucristo, nos esperan. Nos esperan, hermano. No hay nada que pueda pasar aquí que nos aleje de lo del Señor. Hermano, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos separará del amor de Cristo. Que esto sea una verdad para nosotros. Que no dejemos, hermano, que cualquier situación, por mínima que sea, empañe el gozo que tenemos en Cristo. La esperanza es mucho mayor, es muy grande, es indescriptible, hermanos. Y usted me dirá, usted no la ha visto. Por ahora no, pero la espero con ansiedad, hermanos. Y que nadie nos robe este tiempo tan precioso en el que nos estamos preparando para vivir por la eternidad en el Señor. Concluyamos, amados hermanos, esto. Logramos observar, hermanos, entonces cuán duro y difícil ha sido la situación de la iglesia en este mundo hostil y depravado, que no ha ahorrado ningún esfuerzo para destruir de todas las maneras posibles la fe del creyente. Y el creyente está aquí. Y el creyente es usted. Y Satanás seguirá molestándolo. Satanás seguirá esa tarea destructiva. Esto el Señor lo advirtió, y esto fue lo que les dijo a sus discípulos, y esto parece que nos lo está diciendo hoy. Permítame parafrasear esto. Esto es lo que les va a suceder por ser cristianos. Hermano, el que es cristiano ya sabe a qué se somete. Tan fácil que llegar a una iglesia de estas, levantar las manos, cantar, decir cosas, en fin, o leer la Biblia es fácil.
Pero en los momentos de prueba, de dificultad, allí se empieza a probar ese talante del cristiano. Se empieza a probar esa convicción férrea del cristiano. Y sin embargo, para recibir a los hermanos en la iglesia, en membresías, ¿sabe qué hacemos? Otra vez declararles qué es lo que usted está haciendo. Por si tiene alguna duda, esto es lo que usted tiene que hacer. Y nuevamente al final del curso le decimos, ¿sigue o para? Porque el que se enlista en el ejército del Señor sabe que tiene responsabilidades y demandas. La Escritura dice en Mateo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La antesala a esta bienaventuranza nos muestra un hombre. Cuando nosotros estuvimos hablando sobre el Sermón del Monte, señalamos que estas bienaventuranzas vienen concatenadas de una manera bien específica. Y el contexto de esta bienaventuranza nos dice que hay un cristiano que tiene un corazón limpio, que es pacificador, que es misericordioso. Esas son las características más brillantes que un cristiano puede tener, porque las necesita ahora en el momento de la prueba. Hoy el cristiano es perseguido desde el exterior como desde el interior de la iglesia, con mucha saña. No importa su nacionalidad, no importa su color, no importa su clase social, no importa su edad. Satanás está buscando destruirlo. Pero ¿sabe qué? El cristiano manifiesta que es justo porque practica la justicia. Eso significa que el cristiano que es justo y practica la justicia es como el Señor Jesús. Por lo tanto, es bienaventurado el que es perseguido por ser como Él, porque siendo como Él, siempre lo perseguirán. Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Sabemos entonces qué es el aborrecimiento y qué es ser perseguido por ser como el Señor Jesucristo. Así que para llegar a ser como el Señor Jesucristo, tenemos que ser luz porque Él es luz y la luz siempre disipa las tinieblas y por eso las tinieblas odian la luz. Los cristianos no ofendemos, los cristianos no somos necios, los cristianos no somos temerarios, ni siquiera muchas veces exhibimos nuestra fe. Pero por ser simplemente como Cristo, la persecución resulta inevitable. Pero debemos gozarnos y alegrarnos, porque nuestro galardón está en los cielos. Tenemos la etiqueta al cielo. Nuestro destino último está fijado. Con su persecución, el mundo lo que nos está diciendo es que no pertenecemos aquí, que somos personas especiales, que somos personas aparte, que somos personas que pertenecemos a otro reino. Por eso, con toda seguridad, podemos afirmar que vamos al cielo a gozarnos con Cristo por la eternidad. Oremos.